Buenas tardes, buenas noches. Hoy nuevamente con estudios bíblicos. Estamos a 9 de mayo. Hoy nuestro hermano Fidel García nos trae la clase del día de hoy con el libro de Hechos de los Apóstoles y vamos a estar refrescando la clase pasada. Hechos capítulo 5. Estamos viendo ya Jesucristo fue alzado en los cielos en Hechos capítulo 1. eh, Ellos se quedaron a la espera de la promesa que les hizo Jesucristo del Espíritu Santo, donde descendió en ellos el día de Pentecostés, y vemos ya los dos grandes primeros sermones de Pedro, uno en Pentecostés y el segundo ya lo vimos en el pórtico de Salomón, y vemos como la iglesia en primero fueron como 3.000 y ahora en el pórtico de Salomón también como unos 5.000 según el capítulo 4 verso 4. Y ahora vemos en la iglesia primitiva empezando pero con un gran número, muy grande, y ahora los apóstoles están haciendo señales y maravillas. También viene Pedro seriamente exhortando a aquellos que pretendan engañar al Espíritu Santo de Dios, como en este caso el ejemplo del capítulo 5 con Ananías y Zafira. Y en el versículo 12, clase pasada, hasta fin de capítulo, los apóstoles estaban haciendo señales y prodigios para confirmar la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesús, para confirmar el nuevo mensaje, para confirmar que Jesucristo está vivo, para confirmar las grandes y grandiosas promesas, que inclusive también es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 14, capítulo 5 dice, y los que creían al Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Estamos hablando que eh, cada día más se siguen sumando a la salvación. O sea, el propósito eterno de Dios era entregar a su Hijo, y vemos grandes frutos aquí con este gran sacrificio perfecto que hizo nuestro Señor Jesús, entregando su vida por el mundo. Dice el verso 15 me llama mucho la atención, que inclusive colocaban los enfermos en las calles y en los lechos, y que al pasar Pedro, aunque sea su sombra, cayese sobre alguno de ellos y fueran sanados. Estamos hablando de que no hay acepción de personas, no hay una situación como el estanque de Bethesda, por ejemplo, que solamente de vez en cuando se agitaba el agua, un ángel y sanaba, sino que ahora mismo todos se son sanados, todos, y estamos hablando de que hay una gracia repartida infinita para todo aquel que se acerca. Los apóstoles se levantan en el verso 17 y siguen predicando, pero ahora van a ser perseguidos. Dice, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él. Esto es la secta de los saduceos que se llenaron de celos. Sabemos que el saduceo no cree en resurrección de muertos, igualmente el fariseo sí, pero tienen costumbres donde, como los describió Jesucristo al fariseo, que hagan lo que ellos predican, pero no imiten sus vidas, porque son realmente personas que ponen peso sobre los demás, pero ellos no saben llevar ni siquiera su propia carga. Dice el verso 18, echaron mano de algunos apóstoles y los pusieron en la cárcel pública bajo un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándoles, dijo, id puestos en pie en el templo y anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Ya habiendo oído esto, entraron en la mañana en el templo y enseñaron. Entonces estamos hablando de que Dios no va a permitir que vaya a entorpecer su santa voluntad, y va a hacer lo necesario para que estos hombres sigan predicando el evangelio. Inclusive me hizo acordar este pasaje que lo veremos mucho más adelante, cuando Pablo está en Corintio y el Espíritu de Dios le dice, Pablo, habla y no calles, porque tengo mucha gente todavía aquí en este pueblo. Y vemos que siguieron predicando a pesar de que lo están buscando para meterlos presos.
Dice el verso, el informe de la guardia en el verso 22, pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas están fuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Sabemos que el destino de la guardia, según el ejemplo que tenemos en el encarcelero de Filipos, puede que no esté tan seguro, ya que si te escapaba un preso, lo pagabas con tu vida, o como decía el encarcelero, realmente, ¿qué tenía que hacer él para ser salvo? ¿No? En ese momento que Pablo y Silas entonaron cantos y himnos dentro de la cárcel de Filipos. Dice el 24, cuando dieron estas palabras, somos sacerdotes, jefe de la guardia del templo, los principales sacerdotes, dudaban de que vendría, a qué vendría a parar todo aquello. Pero viendo uno, les dio una noticia, aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia de los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados en público. Y aquí está lo que ellos realmente temen, es a un pueblo que está sirviendo a Dios, porque están viendo los prodigios y milagros que está haciendo Pedro en este caso, y también está con él el apóstol Juan. Dice el verso 27, cuando los trajeron, les presentaron al concilio, sumo sacerdote les preguntó diciendo, no os mandamos estrictamente que enseñéis en este nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, aquí quieres echar entre nosotros sangre de este hombre. ¿La sangre de quién? De Jesucristo. Y respondió Pedro, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y a continuación Pedro les va a dar una clase, un sermón a ellos mismos en defensa de por qué lo está haciendo. Y dice el verso 30, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros mataste colgándolo en un madero. O sea, ellos le dicen que en el verso 28 que la sangre que le dice echar sobre ellos, y efectivamente Pedro se lo dice en el 31 y en el 30 que lo que ustedes los colgaron de un madero, en el 31 a este Dios lo ha exaltado por su diestra, por príncipe salvador de Israel, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces, y todos nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces, el apóstol Pedro nuevamente no aprovecha, no desaprovecha esta oportunidad, sino que también a ellos mismos les es predicado el plan de Dios. El plan de Dios era que fuera exaltado y fuese en él, si hay arrepentimiento, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Pero estas cosas se hacen, como decía el verso 32, a los que obedecen. ¿A los que obedecen qué? Esta forma de doctrina que estos hombres le están reclamando en el verso 28. Dice ahora el caso de Gamaliel, que viene a continuación, este mismo Gamaliel que Pablo nos cita más adelante, que él fue instruido a los pies de Gamaliel. Y Gamaliel dice palabras importantes acerca de, pone dos ejemplos de un tal Teudas que fue dispersado y luego se levantó Judas el Galileo y también fue dispersado todo aquello. Pero él habla que el verso 38, el consejo bueno es apartado de estos hombres y dejarlos, porque si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerá con el ejemplo que les puso anteriormente de Teudas y de Juan, de Judas el Galileo. Y la nota importante de Gamaliel es que dice, pero si esta obra, si es de Dios el 39, no podéis destruir, no seáis tal vez hallado luchando contra Dios. Dice el verso 40, que vinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Después de ser azotados y puestos en libertad, cualquiera de nosotros quizás no hubiésemos continuado con este camino, pero ellos con gran valentía y de nuevo, dice, salieron con gozo de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. Nuestro hermano mencionaba también el sermón del monte, del aventurado sois cuando por mi causa
os persigan y os digan toda clase de cosas. Estamos hablando que todo lo que están diciendo estas personas son falsos testimonios. Y dice el verso 42, termino, y todos los días en el templo y por las casas no se saben de enseñar y de predicar a Jesucristo. Eso es una gran enseñanza para nosotros, no tan solo en algún momento, sino en cada día de que ellos estaban anunciando a nuestro Señor Jesús. Preguntas, comentarios, los dejo con mi hermanito Fidel García. A continuación, capítulo 6 con los diáconos. Hermana Tiziana. Yo tengo una pregunta, perdonen. Si, por ejemplo, yo voy a un centro comercial y doy tratados y de repente se me aparece una persona de la administración de ese centro comercial y me dice, señorita, ¿qué es lo que usted está haciendo? Y yo le digo, bueno, estoy dando tratados de mi iglesia. Y él me dice, esto está prohibido aquí. Entonces, mi pregunta es, con lo que acabo de escuchar, en ese caso, ¿cómo me debo conducir? Debo decirle, entiendo, pero es que esto es demasiado importante. Y le predico el evangelio a él mismo, y quizás él va a decir, bueno, es que yo entiendo, o me debo retirar. Bueno, yo veo toda la palabra y el caso de cada región o cada sitio tiene sus propias leyes y sus propias normativas y bueno, nosotros estamos llamados a sujetarnos a ellas. Pues si yo pienso que si ahí está prohibido la libertad de expresión en cuanto a la parte de religión, bueno, igualmente en Madrid no se puede ir a las calles y con un megáfono y tal cosa, eso no, y tocar las puertas de las casas, eso es lamentablemente, ahí está penado aquí por la ley y está resguardado también. Entonces, bueno, nosotros por este tipo de medios, plataformas o como podemos con un mensaje o con tan solo preguntarles si desean escuchar de Dios, eso hay que sujetarnos a esas cosas también. Lamentablemente es así. Es lo que lo que Sí, puedo decir así es. desde aquí, lo que puedo decir desde aquí, Fidel. No sé si mi hermano Roberto quizás tenga un consejo bueno. El tema es que, Tiziana, estamos viviendo un mundo donde cada día quieren escuchar menos a Dios. Y claro, si están afuera, por ejemplo, el caso de Madrid, con el tema del libertinaje y de la sexualidad abierta que hay aquí y estas cosas del lesbianismo, el homosexualismo, ellos sí tienen más derechos que nosotros los cristianos. Ellos sí pueden predicar y anunciar y dar propagandas y dar conciertos de música y todo aquello, porque están avalados por la ley, pero fíjate cómo el mundo se conduce a una destrucción, o sea, el enemigo, Satanás, está logrando Sí, gran parte. este mundo está al revés. Este mundo está Sí, al revés. por eso es que la Eh, corriente de este mundo es el camino ancho y la puerta que... Eso es, aquí, por ejemplo, en Venezuela no hay tanta eh, obstrucción de esto, ¿no? Aquí lo que pasa es que el fanatismo también ha hecho muchos estragos, porque inclusive en los centros comerciales no prohíben repartir un volante, un folleto, pero sí hacer bulla, hacer alaracas, hacer estas cosas, ¿ok? Sí, O sea, y no dice, no hay ningún aviso que lo prohíba, ¿no? sí. Pero sí te llega algún gerente, alguna persona a decir, mira, no puede hacer esto, no puede hacer esto, ¿por qué? Porque muchas veces lo toman de otra manera. No, Este, y Fidel, otra cosa que también ocurre que es terrible, sobre todo en Madrid o en estas regiones donde yo vivo, que te llenan panfletos y publicidad, como dice Tratados Tiziana, que entrega del cristianismo, aquí entregan publicidad de pornografía. O sea, está llenándose esto cada día más de este tipo de información y no hay ley que vaya contra ello, pero nosotros somos atacados en ese aspecto, y ahí somos bienaventurados. Y ahí donde yo creo que está la bienaventuranza del Sermón del Monte, que cuando por mi causa, o vituperen y digan toda clase de cosas, cuando te dicen eso, Tiziana, creo que eres bienaventurada por predicar a Jesús. amén. Tengo Gracias, una hermano. pregunta, hermano. Yo Sí, también tengo una. Mire, cuando a mí me pasó o sea, esa de mi hermano gemelo, ese sangrado que él tuvo en el cerebro,
Yo quería, porque yo estuve ahí, sufrí mucho y vi ¿cómo se dice? El dolor de no solamente yo que estaba en esa situación, también los demás. Y te ponen en una zona, ¿cómo se llama eso? Tiziana, ¿cómo se dice Bartezzone? Una zona de espera. Una zona de espera, eso en español, una zona de espera. Y yo yo vi tanta soferencia y dolor y eso. Yo dije, wow, Señor, aquí se necesita lo brochure eso de la palabra del Señor, traerla aquí para esas personas que están en ese dolor y eso. Busquen del Señor, lo encuentren. Y eso lo prohíben, hermano, también. Eso me cayó tan mal, tan mal. Digo, no, pero esto no es posible. Que te prohíban y tienen ahí, oiga, me dijeron que eso nada más es permitido para los brochures de los médicos. Oiga eso. Digo yo, pero esto también es muy importante como lo de los médicos. Eso es la palabra viva. Por favor, permítame poner un poco para darle un poco de alivio a todas esas personas que tienen esos seres queridos ahí. Y no me lo permitieron, hermano. Usted ve lo triste que está este mundo. Eso es triste, hermano, ¿eh? Sí, y María, lo que acabamos de estudiar en la clase que dio Fidel, pues que le prohibieron encarecidamente a Pedro y a Juan que no hablasen en el nombre de Jesús, porque ese es el trabajo de Satanás, hacernos callar, pero nosotros somos luz de este mundo y como le dijo Pablo a Timoteo, a tiempo y afuera de tiempo, y que insiste y bueno, eh, realmente lo más que nos pueden decir es que no lo hagamos, pero no va más allá, de momento no va más allá. Los cristianos del primer siglo, por decir que eran cristianos, los metieron presos, los llevaron a leones, los llevaron lamentablemente perseguidos por Saulo de Tarso en su momento. Pero nosotros de momento creo que hay una pequeña eh, guerra, pero creo que podemos seguir hablando abiertamente, creo yo. Yo puedo decirle, ¿sabes cómo? Rapidito, y perdone, Fidel. Es solamente yo hago así. Bueno, yo estoy en una silla de rueda, pero igual yo pido ayuda o digo, ay, por favor, usted me pudiera dar esto o algo así, ¿no? Y me lo dan y digo, ay, mire, yo tengo algo para usted, Dios me lo bendiga, por favor. Cuando tengo un minuto, usted lo lee, así hago. O sea, se lo doy directo con la persona o a la cajera. Hay ¿Usted me puede llenar eso en el canastico? Y ella me llena el canastico y después le doy así, siempre con el contacto directo, porque yo no estoy dando tratado frente a su comercial, pero se lo estoy dando directamente a la persona que me está ayudando. No sé si me entiende. Sí, sí, muy bien. Y no Bueno, creo que eso sea prohibido. Me sí, imagino que no, lo prohibido es hacer esta bulla, esta situación que embarga y que molesta, me imagino, a otras personas. Es lo que yo, o sea, yo creo que por entregar un volante no va a estar molesto, pero sí debe ser por esto, ¿no? Y esto ha pasado y aquí también sucede, que, que le ponen a la gente, Cristo te ama, entonces después le dice que el Señor te reprenda, estas cosas. Entonces, eso me imagino yo que es lo que ellos les hace huir, les hace mal. Pero por entregar el folleto no creo. Muchas gracias, hermano. Gracias, Sí. hermanitos. ¿Listos por acá? ¿Alguien más que agregar? ¿Alguien más que comentar? ¿Otra pregunta? Sino para empezar el capítulo 6 de Hechos. Ok, entonces, alguna hermanita que por favor lea el Aquí capítulo estoy, mi 6 amado hermano. completo. Ok, mi hermana Ali, los 15 versículos del capítulo 6. A mí en el parque que reparto folletos, cuando me ven me hacen señas, ya, como que ya yo le di. Entonces yo ya sé que esa seña es que ya le di el boleto, pero ya me reconocen. Pero qué simpático, Alex, porque aquí no es así, ¿no? Aquí me dicen, porque yo siempre digo, Dios le bendiga, y se lo doy así, y me dice, no, ya, gracias, ya yo la tengo, la bendición, no la necesito. O sea, me dan cosas negativas, ¿no? Pero ese es simpático. Sí, bueno, vamos a leer el capítulo 6 del libro de Hechos.
Y aquí pues dice el subtítulo, aunque sabemos que no es palabra inspirada, pues dice elección de 7 diáconos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud e eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, le impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Hasta el 15, hermano. Hasta el 15, perfecto. Arresto de Esteban. Y Esteban, lleno de gracia y del poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría y de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que les habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Amén. Muy buena la lectura, hermano. Gracias. Bueno, hermano, mire, vamos a ser un poquito explícitos sobre esto, ¿no? Vamos a ver los primeros versículos. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. En las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Aquí vemos claramente el crecimiento notable de la iglesia. Ya con todos los acontecimientos que habían pasado, vemos aquí que la iglesia iba creciendo, y creciendo, y creciendo, y creciendo. Pero también va creciendo la naturaleza humana del hombre. ¿Qué significa esto? Por supuesto, a medida que va creciendo el pueblo, va creciendo la inconformidad del hombre. Eso es una de las características principales del hombre, la inconformidad. Por supuesto, en la iglesia hoy en día también pasa lo mismo. Iglesias numerosas, donde muchas veces ni siquiera se conoce cara a cara o se conocen las dificultades de cada uno de los hermanos. Eso hoy en día pasa, y entonces, ¿qué se crea? La murmuración. La murmuración es un pecado, ¿no? Murmuración es pecado, y por supuesto eso nos lleva a nosotros a la condenación. Pero aquí hubo algo muy peculiar. Aquí habían dos, en el versículo 1 dice que habían primeramente griegos contra los hebreos.
Eran dos tendencias que tenían como los hebreos. Por ejemplo, los hebreos eran radicalistas, eran un poco más radicales, eran más fomentados a la doctrina de la ley mosaica. Por supuesto, los griegos eran un poco más, bueno, ya estaban dados a lo que era la parte del idioma, el lenguaje y todas estas cosas. Pero esto no es, para nosotros no es algo que pudiésemos, oye, algo nuevo. No, esto es algo que se está viviendo desde hace mucho tiempo. Y lo peculiar fue la murmuración que hubo allí. Y la murmuración, ¿por qué? Porque dice que la murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, o sea, ¿de quiénes? De los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Vemos esto desde hace mucho tiempo, igualito desde el principio fue así. ¿Cuándo fue? Bueno, desde el momento que el mundo fue mundo, pues. Desde que vemos ejemplos bíblicos como el monte Sinaí, vemos esa murmuración desde que el pueblo de Egipto, desde que el pueblo salió de Egipto. ¿Qué murmuraban? Bueno, ¿cómo es posible que tú nos hiciste salir del pueblo de la supuesta esclavitud para morir en el desierto? Dijeron a Moisés. ¿Cuántas veces hemos visto la murmuración en la Biblia? Muchas, hermano, muchas. Esto no es nuevo para nosotros. No es nuevo para nosotros. Pero, ¿qué pasó allí? ¿Qué pasaba allí? Nada más que Satanás cauterizaba la mente de cada hombre, como la cauteriza hoy en día, hermano. Esto es notorio a través de la murmuración, a través de la decepción, a través de la inmadurez espiritual que nos lleva a nosotros a murmurar, la inconformidad del hombre. Esto es lo que está pasando en muchas iglesias hoy en día, como fue la iglesia primitiva, como es la iglesia actualmente. Por supuesto, esto ¿quién lo propicia? Primeramente uno mismo, que le da cabida al maligno. Segundo, ¿esto qué consecuencias trae? Divisiones. Y el lema de cualquier político y de cualquier persona que no quiere el bien para la sociedad es divide y vencerá, ¿verdad? Esto es un lema hasta político. En Venezuela está ocurriendo. En el mundo está ocurriendo. Las artimañas que se utilizaban, que se utilizan hoy en día es eso, divide y vencerás. ¿Para fortalecer a quién? Al débil. Pero si vemos acá la murmuración de los griegos contra los hebreos, habían esta diferencia en estos dos grupos. Culturalmente, los griegos tildaban a los hebreos como tradicionalistas, como radicales, y viceversa. Los otros eran liberales, como lo dije anteriormente. Pero esto también se ve hoy. Esto se presenta hoy de la misma manera, inclusive hasta la Iglesia de Cristo. En la Iglesia de Cristo hay congregaciones radicalistas donde, por supuesto, para todo es pecado. Que si la mujer viste de esta manera o de la otra forma, que si no usan velo, que si no se permiten instrumentos, que si no se permiten esto, que si no se permiten lo otro. O sea, hay ese conflicto interno y eso crea que murmuración. En la Iglesia de Cristo, para nadie es un secreto que tenemos una división interna entre los anti y la iglesia nuestra. Entonces, eso pasa desde el principio. Igualmente que en la iglesia evangélica, los pentecostales con la iglesia libre, evangélica libre. O sea, todas estas cosas han sucedido desde el principio. Y esto es lo que ha creado
este pecado, hermano, la murmuración el mismo pueblo de Dios. Pero por supuesto, el gran creador y el gran, el gran poseedor de todas estas cosas es el maligno, es Satanás. Por supuesto, ¿qué es lo que quiere? Debilitar el cuerpo de Cristo. Eso es lo que es el objetivo de este famoso Satanás. Pero bueno, aquí hubo solamente en el verso 2, vemos aquí cómo dice, cómo toma las riendas los apóstoles. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Esto nos lleva a nosotros a pensar muchas cosas, ¿no? Y una de las cosas era que, bueno, que había una tradición o había algo de servicio que no era competencia prácticamente ya de los apóstoles. ¿Por qué? Porque sencillo y llanamente, hermanos, los apóstoles tenían una misión que cumplir. Tenían su misión. Fidel, ¿me escuchas? Creo que el hermano Fidel se le ha caído la conexión. Estamos conversando de Hechos capítulo 6, ese momento en que los apóstoles toman el control diciendo que no es justo, dice el versículo que estaba leyendo, el verso 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces, ahí hay comentarios y hay momentos importantes de la palabra, inclusive eh, el hermano Fidel me está escribiendo que no tiene luz. Entonces, bueno, vamos a continuar el estudio nosotros a continuación. Dice, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra para servir a las mesas. Entonces, no es, no es la palabra no es justo, significa que no es lo prioritario, no sería esa palabra, sería más bien hablar de la parte tan importante de la predicación del Evangelio, como también tan importante servir a las mesas o todo lo que se requiere en cuanto al ministerio de nuestro Señor Jesús. Y eso me hizo acordar, cuando estaba hablando Fidel este texto, yo estaba pensando cuando el apóstol Pablo en Efesios decía que a unos constituyó apóstoles, a otros evangelistas, maestros, diáconos, a fin de perfeccionar al cuerpo de nuestro Señor Jesús. Entonces, ese momento en que en el verso 3 dice la palabra, buscad pues, hermanos, entre vosotros de buen testimonio. Aquí vamos a ver una lista realmente importante de cómo seleccionar, cómo buscar a aquellas personas que son idóneas para este tipo de trabajo. No cualquiera, sino aquel, por ejemplo, primeramente tiene que ser, como dice la primera parte, a 7, que tengan buen testimonio. La palabra testimonio o buen testimonio es que su vida sea conforme a la palabra de Dios, o es decir, que no tengan eh, nada mal que hablar de ellos, o en este caso la palabra irreprensible tiene que ser para que no hablen mal de ellos, no tengan nada de que acusarles, o sea, que sean una familia realmente digna de una familia en Cristo. Dice también llenos del Espíritu Santo. Esa palabra lleno del Espíritu Santo significa, primeramente se le atribuye a que sean cristianos, obviamente, pero también se atribuye a que conozcan realmente la voluntad de Dios, que conozcan realmente la sabiduría de nuestro Dios. Dice también, como otra parte, aparte de Espíritu Santo, también dice
de sabiduría. Voy a mandarle un mensaje a Fidel que me está escribiendo. Bendiciones, hermanos, si estamos ya continuando el estudio. Dios te bendiga. Si tienes luz, luego sigues con nosotros. Entonces, esa palabra sabiduría también tiene que ver con saber hacer este tipo de trabajo. No es una persona que por estar lleno del Espíritu Santo o conocer a Dios y tener buen testimonio, tenga esta vocación de servir a las mesas. Esto tiene que ser aquella que, como decía mi hermano Roberto Miranda en su clase, que aquel, cómo se da cuenta que tiene vocación de predicación. Entonces estamos hablando de que una persona que realmente desea y anhela predicar, desea y anhela enseñar, va buscando esa vocación. Entonces, ese trabajo se le va a encargar, pero bajo la observación de los apóstoles. Fíjate cómo dice, a quien nosotros encarguemos este trabajo. O sea, estamos hablando que primeramente los apóstoles van a dar, este trabajo a estas personas. Y el buen testimonio y elegir entre vosotros. Ellos mismos tenían que elegirlos, estas personas. Sería el verso 4. Y nosotros persistiremos en oración y en el ministerio de la palabra. O sea, fíjate, ya añaden dos cosas más importantes. Aparte, que ya volvió la luz, me dice Fidel. Aparte de que ellos iban a seguir predicando el evangelio, también iban a persistir en oración y en el ministerio de la palabra. Estamos hablando que son ya tres cargos o tres responsabilidades realmente muy buenas o importantes delante de Dios. Y el verso 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Entonces ahí vemos como ellos sí tomaron en cuenta la palabra de los apóstoles que decía de buen testimonio, lleno de Espíritu Santo y de sabiduría. Fíjate cómo agravó la propuesta a la multitud en el 5 y a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Entonces estamos hablando de que la fe es la confianza en nuestro Dios, como estábamos viendo en el libro de los Hebreos capítulo 11, inclusive los ejemplos de lo que es la fe, que viene más allá de tan solo creer, sino también tiene que ver con la obediencia a Dios. Y del Espíritu Santo, aquella persona que conoce bien a Dios, que ve bien a nuestro Señor Jesús. Hermano Fidel, estoy en comentarios de cómo agradó la propuesta a la multitud. Seguimos contigo, hermano Fidel, verso 3. Buscar hermanos, pues, entre vosotros de buen Amén. testimonio. Amén, hermano. Disculpen que, bueno, ya estamos en Venezuela. Amén, varón, no se Este, preocupe. Ahí más o menos estamos comentando, me quedé comentando el verso 3 y 4, ¿viste? ok. Bueno, aquí dice que buscar, pues, o sea, entonces los 12 convocaron a la multitud, el 2, y dice que no era justo que ellos hicieran el trabajo, pues, que ya no era justo ya, pues, porque antes eran ¿qué? Antes eran pocos, ahora hay una multitud. Esa multitud, entonces, ¿qué es lo eh, que están haciendo ellos acá? Ellos están diciendo, bueno, mira, ya vamos a articular, vamos a hacer un cuerpo como Dios lo manda. Somos el cuerpo de Cristo, ya vamos a tomar atribuciones, vamos a tomar y a comenzar a hacer los ministerios. Y uno de los principales ministerios era el ministerio de servicio, que ya ellos estaban haciendo todo. Ellos eran aquí como llamamos los valentinos aquí en Venezuela. Los valentinos hacen de todo. Asimismo, hay muchos valentinos hoy en día en muchas congregaciones. Eh, por supuesto, esta palabra, yo estuve investigando un poco sobre lo que era servir las mesas. Muchas veces creían que era, bueno, llevarle la comida, o pensamos muchas veces que era servir la comida, o eso era servir las mesas. O sea, vemos literalmente cuando dice servir las mesas. Yo estuve investigando un poco qué era esa palabra, servir las mesas. Y cuando me encontré era algo diferente. ¿Ok? Era algo muy diferente, algo como, era recolectar, hacer como especie de eh, ¿cómo se llama esto? Cuando hay un centro de acopio, donde se recibía todo lo que se iba a repartir, y el dinero.
para dárselo a quienes principalmente, a las viudas y a los huérfanos. Esto, si podemos ir aquí a Primera de Timoteo, capítulo 5. Vamos a ver un momentico aquí, a ver qué nos dice. ¿Por qué? Porque Primera de Timoteo, que lo tenga por favor, lee si me hace el favor. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso del 3 al 5. Honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y la que ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y en oraciones noche y día. Amén. No era solamente que era para recibir, sino también para dar. ¿Qué es lo que daban las viudas? Oración y súplica. Eran atendidos, ¿okay? Eran atendidas de esa manera. Entonces, bueno, por supuesto, los griegos vieron que eso estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque ya, o sea, el trabajo principal de los apóstoles era predicar el evangelio. Era eso. Y eso lo vemos más adelante en Lucas 24:47, que era su principal ministerio. Lucas 24:47. Por favor, Alejandro. Amén, varón. Dice el 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahí está. Y cuando vemos cuál es el mandato del Señor, es que se bautice, que se predique el evangelio y se bautice por todas las naciones. Eso era lo principal objetivo y el principal ministerio de los apóstoles. Pero ellos inclusive aquí dicen, bueno, no fue algo radical, porque es otra cosa. El radicalismo es el mismo autoritarismo y que eso ocurre muchas veces en las iglesias. Ellos desde el principio no aceptaban ese radicalismo, no aceptaban esa imposición de cosas, sino que ellos dijeron, convocaron a la multitud y para que la multitud tomara la real decisión, pero bajo los parámetros que vamos a ver a continuación. Cuando dice, buscad pues hermanos entre vosotros a 7 varones piadosos. Ellos no dicen, escogimos a 7 varones piadosos. Ellos no fueron autoritarios allí. Ellos tomaron en cuenta la decisión del cuerpo de Cristo. Tomaron en cuenta la decisión de la iglesia. Muchas veces vemos al contrario. Vemos predicadores, pastores ancianos, vemos con radicalismo iglesias con una sola dirección, con un solo dedo, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y aquí vemos el ejemplo clásico que vemos aquí en los apóstoles. No. Buscad entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes entreguemos este trabajo. O sea, no dice Pedro, ni Pablo, ni ninguno de esos, ni nada, ninguno. Dice, a quien entregué o a quien voy a entregar. No, habla en plural. ¿Qué diferencia hay entre estos hermanos al autoritarismo muchas veces de muchas congregaciones? Y ya aquí ellos le habían dado única y exclusivamente las características de las personas que iban a escoger, que lo escogieran ellos, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Dice, y nosotros, ellos dijeron, y nosotros, nuestra misión es única y exclusivamente persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Ellos iban a orar,
¿Qué hicieron? Consultaron inmediatamente a Dios. ¿Eh? No fue unilateral, ni fue algo que fue a dedo, ni dedocrática, sino que consultaron a Dios a través de la oración. Pusieron eso en manos de Dios, que es lo principal que nosotros debemos hacer cada vez que vamos a mandar un dedo, cada vez que vamos a pensar, cada vez que vamos a ejecutar una acción dentro de la congregación. Ponerlo en manos de Dios. Esto inmediatamente tuvo respuesta, por supuesto, de parte de Dios. Inmediatamente. Inmediatamente. ¿Por qué? Porque dice que agradó la propuesta a la multitud. ¿Ustedes saben qué es eso? Agradar una propuesta, hermanos, a una multitud tan grande que había allá ahí. Estábamos hablando de más de 10.000 personas. Por supuesto, no fueron consultados, me imagino, todos. Pero nada más, mire, un grupito. ¿Cuántas son nuestras congregaciones? ¿Cuántas son? Yo creo que no pasan de 50, 40, 20. Y para ponernos de acuerdo, hermanos, cuesta. Imagínense ustedes aquí cómo el Señor hace posible este milagro, porque yo veo esto un milagro. Que ya había contradicciones porque había división entre ellos. Había división entre ellos. De pensamientos, había división de doctrinas, había división inclusive de lenguaje, había divisiones de tantas cosas. Y el Señor hizo el milagro porque en el verso 5 agradó la propuesta a toda. Cuando la palabra toda es toda, ¿no? La multitud. Y eligieron esos 7 varones con estas características. Nos nombramos. Esteban, lleno de fe y del Espíritu Santo. Felipe, Procoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás, pero no Maduro, prosélito de Antioquía. Vemos esto muy claro, hermano. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Otro milagro de Dios, hermano. Y esto me lleva a pensar algo así, ¿no? Como que 2 nombres al principio. ¿Quiénes fueron? Esteban, de quien se va a hablar ahorita y que se habló poco, y de Felipe, que se va a hablar en los siguientes capítulos, la actuación de Felipe. Estos 2 protagonistas fueron los principales de esta lista. Esteban, donde hubo, de aquí Esteban se habla nada más en este capítulo y en el siguiente, más nada. Pero vemos a Felipe, que es gran actor de la evangelización y gran actor de lo más grande que es el bautismo y la predicación del Evangelio de Cristo. Esto fue muy emocionante, hermano. Esto fue muy bello. Vemos en el verso siguiente, dice, presentaron ante los apóstoles. Los apóstoles sabían que tenían que delegar funciones. Tenían que delegar funciones. Y crearon este ministerio. Fácil. ¿Por qué? Porque la obra de Dios es articulada, ¿no? La obra de Dios no puede ser como en mi caso. Yo una vez hace poco les comenté que, bueno, que nosotros somos 20 y tantos en la congregación. Yo abro, yo cierro, yo prendo las luces, yo instalo, yo pendiente del agua, pendiente de todo, hermano. Pendiente del ministerio, pendiente de llevar el evangelio, pendiente de predicar, pendiente de preparar el estudio, pendiente de... Y bueno, esto pasa, hermano. Y hoy en día esto nos lleva a pensar muchas cosas cuando vemos este capítulo, que no debe ser así. El cuerpo de Cristo tiene que ser articulado, tiene que ser articulado, tiene que moverse de acuerdo a las condiciones como Cristo nos da.
Pero, ¿cómo nosotros entonces llevamos las buenas nuevas de salvación? Tenemos que llevarla de una manera organizada. Desde el principio aquí estaba organizado. Hermana Ali, ¿tiene algo que agregar? Por acá, está levantando la mano. Sí, mi hermano, yo siempre he visto esta palabra que he hecho, que pues está la iglesia en una situación de inicio, naciente, y entonces, como cualquier congregación, pues sabemos que se inicia y en el camino, pues comienzan a salir las situaciones en el cual se es necesario la organización. Y aquí veo cuando comienzan a organizarse, ¿verdad? Estamos incluso, antes de eso, pues nosotros aquí no vemos ancianos, ni vemos los diáconos, que aquí sí, ya hay empieza a comenzar organización de distribuir el servicio, ¿verdad? Y bueno, me parece maravilloso cuando se cuenta, no importa, por lo menos tú acabas de decir que son 20, y cuánto no te gustaría a ti dentro de esos 20 encontrar hermanos que se te pongan a la orden y decir, bueno, hermano, ¿qué puedo hacer? ¿En qué te puedo Heme ayudar? aquí, heme aquí. ¿Qué me decía? Sí, Heme aquí. Bueno, eso es lo importante, pues, y si no los hay, pues hay que formarlo, hay que irlos formando, inclusive desde niño. Yo aquí, particularmente en Panamá, uno de los propósitos, con los niños en las escuelas dominicales es precisamente, formarlos en el servicio. Inclusive, el servicio de adoración de los domingos, inicia la alabanza con un niño. Todos los domingos la alabanza, después de la oración inicial, inmediatamente pasa un niño a cantar una alabanza, y salen a su escuela dominical, ¿verdad? Pero niños de 5, 6, 7, 8 inician el servicio de adoración, con una alabanza, y salen a sus escuelas. Y eso es necesario, pues, es necesario que se haga, de ir formando estos hombres de servicio. Maravilloso si los tenemos a nuestros lados, ¿verdad? Como en tu caso, pues si tuvieras las personas que te ayudaran y colaboraran, contigo en todo lo que tiene que ver con la obra. Y si no, pues irlos formando. Pero es necesario, lógicamente, que la congregación esté organizada. Lo maravilloso sería anciano. ¡Wow! Yo siempre he considerado que desde que estudié un año completo el ancianado y el papel que hace el anciano dentro de las congregaciones, yo digo, maravilloso, una congregación que esté bíblicamente organizada, me parece maravilloso. Y bueno, sabemos que en Venezuela eso ha dificultado, ha sido dificultoso incluso con congregaciones que ya deberían tener ancianos. Pero ese es el objetivo, pues. Y la idea, pues, es ir formándolo. Gracias a Dios, como te repito, ya en la congregación a la que pertenezco, ya nosotros, pues, ya dimos los candidatos, nos colocaron, mira, es impresionante, nos colocaron una hoja, ya se las muestro, nos colocaron una hoja, nos dieron esta hoja, ya, es que no me la ve. Mira cómo es de grande. Ya, mira cómo es de grande la hoja, por adelante y por atrás. Bueno, ya va, espérate que así se me ve. Por adelante y por atrás, la hoja donde están todos los requisitos, ¿verdad? Tanto para los diáconos como para los ancianos. Y tenemos que revisar, y yo digo, bueno, esto es una tarea. Tenemos que revisar cada requisito y ver si la persona que estamos nombrando como candidato pues lo cumple. Y eso, bueno, también, eso me parece muy interesante, pues, formar la grey en el sentido de que la iglesia tiene que estar organizada. Y aquí es lo que estoy viendo, pues,
Aquí ya la Iglesia Naciente está iniciando una organización. Y bueno, y vemos como el primer requisito lo vemos aquí, pues hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Eso es maravilloso. Sí, Contar con eso esos está eso varones está en en la la Biblia. congregación es maravilloso. Muchas gracias. Ahora, hermano. Eso está en la Biblia. Ahí están los requisitos bíblicos que no podemos obviar, que es en 1 Timoteo capítulo 3, verso del 8 al 13. Vamos allá un momentico para que, por ejemplo, el caso de la escogencia del anciano o de los ancianos y de los pastores y también de los diáconos, donde aparecen los requisitos de ellos. Como dice acá, dice en el verso capítulo 3 de 1 Timoteo, capítulo 3, verso 8, y dice lo siguiente: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dado a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con amplia conciencia, y estos también se han sometido a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado. Si son irreprensibles, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Aquí están los requisitos básicos, tanto del anciano como del diácono. Servidores, hermano. ¿Alguien más quiere agregar algo, aportar algo hasta ahorita, hasta el verso 6? Por aquí no se ven manos levantadas. Continuamos. Ok, continuamos, hermano. Esto, cuando vemos, quiero irme un poquito otra vez hacia el principio, donde quisiera que tengamos en cuenta un poco cuál era el petitorio que tenían, por supuesto, los griegos. El petitorio de los griegos era que estaban murmurando porque no se atendían. El petitorio era porque no se atendían a las viudas. O sea, ya estaba dejándose de atender la mesa de las viudas. O sea, ese era el petitorio. Pero cuando vamos aquí al verso 5, y estuve investigando un poco, más profundizando un poco, y vemos que estos nombres de estos que escogieron eran nombres de griegos. O sea, que realmente, quieren trabajar, quieren murmurar. Bueno, denle, pues, trabajen. Aquí está, ¿escogieron a quiénes? A los griegos. Escogieron entre ellos griegos, hombres griegos, de buen testimonio, llenos de fe, o sea, todas estas cosas. Y cuando dice en el verso 6 que se lo presentaron a los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos, allí recibieron algo importante, que fue lo que era transmitido únicamente por los apóstoles: el poder de sanar, el poder de hacer señales y prodigios, como dice en el siguiente versículo. Estos hombres, cuando sucedió lo que sucedió, que la multitud estaba tomando y eligiendo a estos hombres para que sirvieran las mesas, esto era la misión que tenía Dios para esto. La misión que tenía era, ya los apóstoles dijeron, ya yo no puedo más, no vamos a hacer más nada, estamos ya, el tiempo de nosotros ya está demasiado colapsado. Nosotros vamos a dedicarnos a lo que tenemos, a nuestro principal ministerio. Y por medio de esa murmuración hubo algo positivo, hermano. Hubo algo positivo, que se crearon. O sea, aquí no dice, el subtítulo, como dijo la hermana Alita temprano, es la escogencia de los diáconos. Pero en ningún lado dice que eran diáconos. ¿Okay? Eran servidores, hermano. Eran servidores. Y cuando los apóstoles volvieron a orar,
y pudieron transmitir el poder imponiendo las manos. Era, era como, como que para que siguiera creciendo el pueblo, porque era una multiplicación. Y me acuerdo completamente de la multiplicación de los peces de Jesús. Cómo Jesús, a través de solamente esa fe y esa situación, como él dijo, mira, ven acá, tienen fe, bueno, vamos a ver, vamos a multiplicar los peces. Y así fue. Así mismo fue como el Señor, a través de estas señales y prodigios que ellos hacían, se multiplicaban, hermano, a diario. No era un día, a diario se multiplicaban. E incluso vimos aquí en los versículos siguientes que no era que eran personas comunes y corrientes. Dice, y crecía la palabra del Señor, el número 7. Dice, y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. Dice, y también, también muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Qué grandioso el Señor, ¿no? A través de todas estas señales que hicieron estos hombres, toda esta imposición de manos. Dice, y Esteban, el verso 8, y Esteban lleno de gracia y de poder. Aquí es bueno pararnos un poquito. Y esto me lleva a pensar, ¿no? Y aquí vamos a tener una interacción un poco entre nosotros. Cuando vemos esta palabra gracia y poder, voy a dejar abiertos los micrófonos para que veamos cuál será esta diferencia entre gracia y poder aquí. Cuando dice, y Esteban lleno, o sea, nombran a Esteban lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Qué hacía? ¿Qué es lo que le daba a Esteban, o qué fue lo que le dio a Esteban estas señales y prodigios? Eso lo dejo abierto allí para que podamos conversar. Están abiertos los micrófonos, hermanos y hermanas. Amén, Fidel. Estoy leyéndolo ahorita mismo en Nueva Traducción Viviente y utiliza el mismo término. Dice Esteban lleno, un hombre lleno de gracia y de poder, hacía señales y milagros asombrosos. Claro, el tema de la gracia, yo lo enfoco hacia lo que es el regalo de Dios. Me refiero a esa característica como un resumen de un hombre lleno de fe y lleno del Espíritu Santo de Dios y de sabiduría. O sea, esa parte, eso es lleno de gracia, como que me da como un resumen de lo que realmente es Esteban en cuanto a los requisitos, o por decirlo así, de buen testimonio que él vio la multitud. Y el tema del poder es recibido por la imposición de mano, inclusive me gusta mucho también bueno, cuando lleguemos, el tema con Felipe y Simón el Mago, ¿no? Donde esa gran diferencia, donde él le pide a los apóstoles, yo quiero este poder. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Okay, por eso es que quise pararme un poquito aquí en estas dos palabras, ¿no? Y yo creo que lo explicamos al principio del libro de los Hechos. Lo explicamos al principio. En el capítulo 2, habla muy claro allí, cuando se ve la parte de la lengua repartida. ¿Okay? Y el poder que recibieron los apóstoles para poder interpretar o ser intérpretes de la palabra de Dios allí. Pero lo más claro es esto, lo que tú acabas de decir, la gracia la mantenemos nosotros, esa dádiva que nos da el Señor a través del don del Espíritu Santo, pero este poder era diferente, hermano, era diferente, porque si no, entonces lo vamos a ver en el capítulo siguiente, capítulo 8, cuando tú hablabas sobre ese poder que quería Simón el Mago. Él había tenido única y exclusivamente, era la gracia, pero no tenía el poder. Sí, hay una cosa que me gusta mucho, Fidel, que Lucas, con Hechos de los Apóstoles, hay una gran diferencia cuando él dice el Espíritu Santo, no se refiere al don, se está refiriendo al poder del Espíritu Santo, porque inclusive el apóstol Pablo, cuando, por ejemplo, en el caso que él va y les dice, y ustedes
recibieron el Espíritu Santo de Dios, y digo, no sabemos si ni siquiera hay Espíritu Santo. O sea, estamos hablando de que hay conceptos importantes ahí con el Espíritu Santo. Cuando En el es capítulo 10 también, Alejandro. sí, sí, En cuando el es el capítulo don, 10 también. cuando es el don, cuando es el poder y cuando es la gracia. Depende del contexto, de hecho, de los apóstoles. Eso sí debemos nosotros identificarlo como cristianos, porque entonces vamos a tener confusión. Vamos a tener confusión a la hora de que nos hable un pentecostal o nos hable un evangélico libre o nos hable. No tenemos que estar, debemos estar claros en eso. Y cuando le vamos a predicar, por supuesto, a un evangélico, tenemos que estar claros de que esa diferencia entre don y entre poder es algo que no tiene no tiene nada que ver en ese sentido. Hermano, ¿alguien más? Hermano Fidel. Hermano Roberto. Hermano Iván. Sí, yo Sí, dígame, hermano. quería rescatar algo, hermano, por lo menos del 1 al 6. Hay que recordar que se empezó a haber problemas, pero a mí me gusta la forma práctica, como ellos, los apóstoles, ven el problema, plantean la solución. Eso es importante, ¿verdad? Uno aprender a ver las cosas. A veces puede que en la iglesia dejemos que pasen las cosas. Entonces, ahora, miren los beneficios. Yo veo varios beneficios acá. El beneficio de que trae la solución. Por ejemplo, ahí se evita la visión, el descontento. Había descontento ya, porque a veces esas descontentos eran de origen incluso culturales, y promueve la unidad y la armonía. Y ahí estamos viendo que es una iglesia que está atendida como el cuerpo de Cristo. Entonces, y otra cosa bien importante, que se atiende adecuadamente la necesidad de los necesitados, en este caso las Eso viudas. está en mi conclusión, hermano, no importa, pero ya lo adelantó. Sí. Entonces, Eso pero está en me mi gusta, conclusión, pero siga. sí, demuestra realmente cómo Dios, la compasión de Dios hacia ellos. Entonces, de repente podemos nosotros en nuestro ambiente, por cuestiones como usted decía, por estar una sola persona, hay una cosa que dice, si una sola persona atiende, hace malas cosas y se dejan muchas cosas que no le atienden. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque realmente se libera, como los apóstoles dejaron. Ellos empezaron ya a dedicarse de lleno a la principal tarea, la oración, dice, y al ministerio de la palabra. Entonces, qué importante esa cuestión. También es otro ejemplo que nosotros debemos tener a la palabra y a la oración. Y un resultado bien bonito que se ve es que se multiplicó el número de los apóstoles. ¿Por el qué? Por el testimonio de la iglesia. De los apóstoles, no, de los discípulos. Sí, por el testimonio hablemos de que es la iglesia, pues digamos en este caso, yo vemos qué bonita es la iglesia, porque el testimonio dice mucho. O sea que prácticamente se volvieron atractivos y fueron convincentes, porque yo siento que ahí hubo convención, no por lo que dijeran, sino que con las obras. Por lo que O sea, hacían. prácticamente pega más el evangelio cuando hay acción, hay obra. Y eso vamos a ser más eficaces. Y ahí donde yo creo que está el poder, hermano, en esa parte, donde el evangelio, porque el evangelio es poder, va, pero es más fuerte cuando la gente siente de que, vaya, por ejemplo, en nuestras sociedades hay muchas personas vaya, por ejemplo, en mi caso, acá donde yo vivo, hay mucha gente que ya vive sin hijos, sino que todo es tan largo, entonces hay una necesidad de soledad. Y esas personas realmente, y en este caso, yo estoy viendo de que está sucediendo lo que les pasaba a esas viudas. Y aquí hay mucha gente, ¿verdad? Que incluso que uno llega, ¿no? ¿Y qué le pasa? No, que mire que ya estoy solo. Esas son necesidades, incluso de la misma soledad que se está observando en estos ámbitos nosotros vivimos. Entonces, hay necesidad y hay hambre del evangelio. Que el Señor les bendiga, hermano. Amén. Aquí, en resumen de esa cosita, es que yo pienso que estos grupos hicieron lo correcto. Yo pienso que estos grupos hicieron lo correcto.
¿Por qué? Porque los griegos, tanto los griegos como los hebreos y como los apóstoles hicieron su trabajo para que la iglesia del Señor creciera en sabiduría y oración. Esto es muy práctico, hermano. Entonces, en el verso 8 vemos cómo la gracia y el poder Fidel, a través de esta explicación. Diga, hermano. contestando a tu pregunta del versículo 8, ¿verdad? Quiere decir que Ajá, si vemos el contexto general, la idea era cuidar la iglesia, ¿no? Resolviendo los ajá, problemas para que no hubiera, o sea, ¿qué es lo que iba a haber? Cuando empezaron la murmuración entre los divisiones, griegos y judíos, ¿qué iba a haber? Seguro iba a haber divisiones. división. Entonces, por eso se necesitaba, ¿no?, gente expertas en usar la bandeja, ¿verdad?, para servir mesas, sino se tenía gente preparada espiritualmente para resolver el problema de fondo, que era el de un problema que iba a causar la división de la iglesia. Y entonces Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales. Si tú ves, si vas a Zacarías conmigo, el capítulo 11, mira lo que dice, el versículo 4 en adelante. Así dice el Señor mi Dios, apacienta las ovejas destinadas para la matanza. Esos somos nosotros. Somos las ovejas destinadas para la matanza, los que van a hacer sufrir. Nos es concedido no solamente creer en Él, sino padecer por Él, lo que estábamos diciendo al principio, ¿verdad? Luego dice, los que las compran las matan y salen sin ser castigados, y el que las vende dice, bendito sea el Señor porque me ha enriquecido. Y ni sus propios pastores se compadecen de ellas. Pues yo, dice el Señor, no me compadeceré más de los habitantes de esta tierra, declara el Señor, sino que haré que los hombres caigan cada uno en manos de otro y en manos de su rey, y ellos herirán la tierra, y yo nos libraré de sus manos. Ahora, ¿qué es lo que hace el Señor? Fíjate bien, el versículo 7 es clave. Apacenté pues las ovejas destinadas para la matanza. Esto es los afligidos del rebaño. Y fíjate lo que dice. Tomé para mí 2 callados. Uno lo llamé gracia y el otro lo llamé unión. Y apacenté a las ovejas. O sea, la función primordial de la iglesia es impartir gracia, favor a la iglesia y mantener la unidad. Es exactamente lo que querían Amén. hacer, ¿verdad? Y qué bonito cuando lo pensamos de esa manera, porque a veces complicamos mucho la función de la organización de los ministerios, como tú decías, de la iglesia. Lo complicamos mucho y decimos que tenemos toda clase de requisitos. Esos requisitos, hermanos, en el contexto de Timoteo, en el contexto de Timoteo y Tito, esa aspiración, no se olviden de eso. Porque si lo ponemos como requisitos para poder ejercer, no funciona, porque dice, en el caso de los diáconos, en el versículo 8, dice que ejerzan primero y después que se les dé. O sea, son gentes que ya están haciendo eso, que ya están cuidando el rebaño, que ya está. Ahora, cuando llegan a cumplir estos requisitos, entonces darles el título, pero ya lo están haciendo. Todo cristiano debe ser así. Sí, hay que probarlo, hay que probarlo, hay que probarlo. Todo Hay cristiano, que probarlo, dice la todos palabra que debemos hay que estar, probarlo. esa es nuestra ¿Cómo lo función. prueba? Bueno, ejerciendo. Claro, todo, pero esa es nuestra función, de cuidarnos unos a otros y mantener la unidad. Y Satanás nos ataca exactamente por ahí. No hay gracia, no hay perdón, ¿verdad? Y romper la unidad metiendo todas las opiniones de cada quien para hacer debates y pelearnos todo santo día. Entonces ahí está la cosa. La otra cosa que quería mencionar, una cosa más nada más, fue que fuera del evangelista, en este caso al principio son los apóstoles, cualquier función o ministerio de la iglesia, el liderazgo de esa función tiene que ser escogida por la iglesia. Ni siquiera los apóstoles los escogieron, como tú dijiste, ¿verdad? Entonces se No lo necesita hicieron ellos. enseñar a la iglesia a que se tiene que formar ministerios para poder atender. Ahora, nosotros tenemos el error garrafal
de no empezar un ministerio es que existe la necesidad, que es lo que pasó aquí. Es el principio. Debe ser al revés. Si tú quieres un ministerio para cuidar huérfanos, empieza con un ministerio de huérfanos y vas a ver cómo solitos van a ir llegando. Si quieres poner un ministerio de enseñar a los niños, pon Si no puedes maestros de tener niños enseñar y o solitos huérfanos para poder crear el ministerio. van a llegar. Tienes que empezar con el ministerio Primero. para que lleguen. O sea, es igual que el evangelismo. No puedes no vas a buscar evangelistas porque la gente se está convirtiendo. La gente no se va a convertir si nadie les predica. ¿Correcto? Entonces necesitamos Así es. organizar el ministerio primero y debe de ser así. En una de las congregaciones donde yo estoy acá, hace 22 o 23, quizá 24 años, se formó un ministerio para parejas jóvenes, recién casadas. Y empezó con una pareja. Y ahorita ese grupo tiene como 30 parejas de recién casados. Amén. ¿Entiendes? O sea, porque ya existe el ministerio, ya existe gente que está preparada para poder ayudar a esa gente. Bueno, ya les quité mucho tiempo y ya sé que ya se pasó el tiempo, pero síguele, Fidel, está interesante. Sí, vamos al verso 9. Lo importante de esto es que lo que tenía Esteban, ¿no? Estaba completamente ya, como fue uno de los requisitos, estaba lleno del Espíritu Santo. Y esto nos lleva los versículos siguientes, donde dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. O sea, ellos estaban muchas veces en esta situación, ¿no? Estaban en una disputa, ¿no? En una conversación, en una diatriba. Pero eran grupos seleccionados de diferentes sitios. Y uno de los sitios que me llamó la atención investigando un poquito, ¿no? Fue el grupo de Cilicia, de Cirene, perdón, de Cilicia. De Cilicia, esa sinagoga, leí que era la sinagoga donde provenía Pablo. Eso es lo que leí un poco, no sé si alguien tiene, pero eso fue lo que leí, ¿no? Que exactamente esa de Cilicia era de donde provenía Pablo, donde Pablo antes de la conversión estaba allí, por supuesto, haciendo las razones de la ley. Y eso me llamó la atención. Pero cuando dice disputaban con Esteban, estaban haciendo, y por supuesto cada quien tiraba para su lado. Pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. No es que Esteban era un hombre docto, era un hombre letrado, era un hombre, no. Era Dios el que estaba allí. Era tanto así que nadie, dice el verso 10, dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu. O sea, al espíritu con que hablaba. Aquí vemos la reacción. O sea, no se podían resistir. O sea, era tanto la majestuosidad de lo que estaba diciendo Esteban, que no podían resistir de eso. O sea, no podían decir, no, eso no es así. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ser un Esteban? ¿Cómo podemos ser un Esteban nosotros? Simplemente yéndonos a lo que dice la palabra de Dios, no saliéndonos de allí. Ahí estamos, cuando estamos nosotros estudiando la palabra de Dios, estamos llenos del Espíritu Santo. Estamos llenos de la sabiduría. Me acuerdo completamente cuando Salomón, ¿qué le pidió Salomón al Señor? Sabiduría. Pues con la sabiduría iba a mover multitudes, iba a mover, a cambiar vidas con la sabiduría del Señor. Y hoy nosotros tenemos ese claro ejemplo aquí. Vemos también en el verso 11, otra historia repetida, otra forma, otra maniobra de Satanás de hacer las cosas, a través del engaño, a través del soborno, a través de zancadilla, a través de todas estas cosas, artimañas. ¿Para qué? Para querer desasociar nuestra combinación con el Señor. Aquí dice en el verso 11, dice, sobornaron a uno para que dijesen que les había oído hablar
la palabra blasfema. Otra vez, a Jesús lo acusaron de blasfema. A los discípulos, a los apóstoles de blasfema. A todo el que seguía y a todo el que hablaba la maravilla de Dios, eran blasfemos. Dice, contra de Moisés y contra de Dios. Y el verso 12 dice, y solicitaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y arremetieron y le arrebataron y le trajeron al concilio. Nuevamente allí lo apresaron. Nuevamente. Pero había una multitud, acuérdense de esto, hermano, había una multitud. Y esa multitud hizo bulla. Esa multitud creó temor ante el concilio. Esa multitud tuvo fuerza en cierto momento. Y pusieron testigos falsos, verso 13, de falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas en contra de este lugar y contra el lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que nos dio Moisés. Esto ya estaba listo. Eso estaba escrito. Iba a suceder. No había otra forma de cambiarlo. Y en el verso 15, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en el varón, vieron su rostro como el de un ángel. ¿Qué pasaba ahí? Ese rostro como un ángel, ¿qué era? Bueno, simplemente no había temor. No había temor. Había paz. Un hombre que fue llevado al concilio, que supuestamente, por supuesto, que iba a ser un hombre en un concilio de este. Se acordó, no podemos recordar lo que le pasó a Jesús. Le podemos recordar en los capítulos anteriores qué fue lo que pasó con los apóstoles. ¿Qué pasaba con la ley? Lo llevaron al concilio y este hombre, sus ojos radiaban paz, hermano. Eso es lo que quiere decir esto. Radiaban paz ante esta persona y radiaban confianza en el Señor. Nosotros como cristianos, hermano, en cualquier momento de aprensión, de dificultad, nosotros tenemos que tener confianza en el Señor y debemos radiar luz ante cualquier dificultad que tengamos. Radiamos paz y confianza en el Señor. Hermano Ali. Sí, cuando vi aquí que dice soliviantaron al pueblo, yo dije, voy a buscar a ver en el diccionario. Dice, mover el ánimo de alguien para a inducirle a una actitud rebelde y hostil. Entonces, imagínate, eso es cuando hay una Antagónico muchedumbre, a lo que vio. cuando hay una muchedumbre que se alimenta de odio, de rencor, de rabia, eso es imparable. Eso crea un motín terrible, ¿verdad? Porque pues hemos visto en muchas oportunidades como cuando se le instiga al odio a un grupo de personas, lo que puede suceder. Y pues era inevitable Catástrofes. sí, era inevitable que pasara lo que le pasó a Esteban cuando hay una muchedumbre llena de odio, y es terrible. Pues lo que viene después de eso, pues es muerte. Así es. Ahí vamos al capítulo siguiente, que fue lo que sucedió, que todos lo conocemos. ¿Alguien más quiere agregar algo, hermano? Ya estamos culminados y eso lo que me importa y lo que me interesa es el final de la cara con que vieron los ojos de Esteban en ese momento. Un hombre piadoso, un hombre lleno del Espíritu Santo y completamente confiado en el Señor. Amén, hermano Fidel. Iván. Hermano, en sí yo pienso de que qué bonito ahí va, cómo nos orienta ese capítulo a que
todos tenemos que estar atentos a las necesidades de nuestros hermanitos, Sí. especialmente para los que tienen más necesidad. Y el procurar ayudar y con generosidad y, como dice, y humildad. Y es bien importante destacar aquí, hermanos, que no buscar nuestra propia gloria sin interés, sino que como un bien común para la gloria de Dios. Es bien importante, ¿verdad? Como dice, como el mismo Jesucristo dijo, que no se dé cuenta tu mano derecha lo que hace. O sea, que porque en la iglesia se debe desarrollar un trabajo sin nada de política. Y la otra cosa que nos orienta también es cómo se establece el oficio de diáconos, el aprender a respetar a los que están en autoridad o liderazgo en la iglesia y colaborar, porque esto yo veo mucho a veces a muchas personas no les gusta, pues, incluso yo ni en mi casa me mandan, entonces, pero sí tiene que haber orden, ¿va? En esa cuestión. Y la parte del ejemplo de los apóstoles, pues a mantenernos fieles a la oración y el estudio de la palabra, ¿verdad? No descuidar esa comunión con Dios, para que ahí está la clave, pues, para que todo funcione bien, ¿verdad? Que haya gracia, así como hubo en Esteban, que fue lleno de gracia y del poder del Espíritu Santo. Entonces, Esteban no es que fuera más que nosotros, una persona normal y común. Lo único que en ese momento, entonces nosotros podemos llegar a tener esa actitud, pero va a depender mucho de lo que nosotros, el trabajo que desempeñemos en la iglesia. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermano. Ya es ¿Alguien más quiere bastante, agregar algo, hermano? solamente dar gracias, hermano, gracias a Fidel y vamos a parar, yo creo, antes que se desmaye Manuel Alejandro aquí. Son las tantas de la noche para él y tiene que levantarse temprano. Así es. Ese es Fidel. Alejandro, estamos en tus manos. Amén, Llegó Lisbeth. hermanito. Bendiciones, Dios les bendiga. Gracias, hermano Fidel. Vamos a